Quizá no hubo mejor movimiento artístico que el expresionismo en el que pudo insertarse Egon Schiele, Tullin, Austria, 1890. Pintor y dibujante austriaco con una vida marcada por la tragedia. Pero sin esta y los sinsabores que sucedieron a lo largo de su carrera, probablemente su práctica estilística no hubiera tenido el impacto que lo reconocería como uno de los más grandes nombres en el expresionismo austriaco. Schiele vivió solo 28 años, pocos para un hombre a quien la vida le faltaba recompensar por el latente rechazo al que siempre se vio expuesto. En su madre encontró el reproche femenino por sus primeros dibujos. Cuando ingresó a la Academia de Viena en 1906 para realizar estudios en artes plásticas, sintió la indiferencia de la vida académica al ser rechazado por sus profesores. Estas experiencias sembrarían en el joven Schiele una tendencia hacia lo grotesco, monstruoso, demacrado y erótico, y que le servirían para fundamentar su estilo dibujístico intenso, gráfico, explícito y de cierta obscuridad como su propia vida. El retrato de Gerty Schiele fue expuesto en una de las primeras muestras promovidas por Klimt para dar a conocer el trabajo de Schiele. De la elegancia formal y líneas claras, creada en óleo y pintura metálica sobre lienzo, la obra temprana es una muestra de la admiración profesional y personal que el autor sentía por Gustav Klimt. Schiele tenía 17 años cuando conoció a Klimt, que pronto detectó el potencial de su joven fan, se convirtió en protector y avalador y lo puso en contacto con una gran, importante galerista y comprándole obras. La modelo es la hermana pequeña del pintor, a la que le llevaba 4 años. Desde niño Schiele prefería la compañía de Gerty a la de los pocos amigos del colegio. Vivía junto a su familia encima de una estación ferroviaria. Sufrió la enfermedad y posterior abandono de su padre sumergido en el aislamiento a causa de la locura por vivir entre las sombras de la ciudad negra, alimentaron la naciente obra del pintor. Veía en sus padres la ambivalencia de la muerte. En su papá halló la manifestación de la vida que puede ser después de esta y la expuso en su trabajo, mientras que en su madre reconocía el significado literal del término, ambos marcados por la sexualidad. Cerca de 100 autorretratos fueron los que realizó Schiele, lo que demuestra que entre los pintores de su época fue uno de los que más observó su propio yo. Se captó en forma figurativa, siempre, aunque los primeros realizados entre 1905 y 1907 eran naturalistas. Seguramente esta búsqueda de demostrar su ser fue por el deseo de compensar la pérdida de la muerte de su padre, por medio de una exhibición y exaltación de su propio ego. En su etapa madura, la obra de Schiele rodea a la figura femenina con relación a la sexualidad y el erotismo desde la expresión gráfica del sexo, los genitales y posiciones sugerentes. Se puede decir que el pintor exorcizó su tragedia a través de violentar el cuerpo y el propio orden moral de la época. Destaca la crudeza y la estética descarnada de sus obras, claramente impregnadas de una sexualidad amenazadora. El legado de Schiele responde a su historia de soledad, tristeza, aislamiento y a una sexualidad anclada al lenguaje del cuerpo, a sus experiencias de incesto con mujeres de su familia y a la obsesión que sentía por maximizar el sexo femenino. La valoración de su obra es por la perfecta homologación de lo erótico, la sexualidad explícita y la representación de la propia degradación del hombre. En 1915 contrajo matrimonio con Edith Harms, en los albores de la Primera Guerra Mundial. De este periodo se reconoce un estado de mayor optimismo en su producción, que le duraría poco debido a la muerte de su esposa entonces embarazada a causa de una epidemia de gripe en Viena en 1918. Pocos días después, Egon Schiele también moriría por el mismo motivo.